Hola, hola, ¿qué tal mis hermanos y hermanas? Qué gusto saludarles en esta otra ocasión que Dios nos regala. Saben mis hermanos, Dios ha sido bueno y misericordioso con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Escribe ahí en los comentarios, Dios ha sido bueno conmigo, he sido objeto del amor y la misericordia de Dios, me siento feliz, me siento agradecido con Dios. Es bueno que lo rectifiques, es bueno que lo digas, porque eso va a ser una medicina para tu cuerpo y para tu salud, el hecho de vivir agradecido con todo lo que Dios hace, porque lo que Dios hace siempre es bueno, es maravilloso para ti. El tema que vamos a tratar hoy es un tema fascinante, ¿saben? Me encanta. Y pues, a ver, quiero recordarles, ¿no? Y ustedes lo saben perfectamente, vivir en las ciudades es algo muy bueno, pero también muy malo. Tiene sus cosas a favor y tiene sus cosas en contra. Vivir en las ciudades. ¿Quién no quiere vivir en las ciudades? La gran mayoría de las personas quieren vivir en las ciudades por la comodidad, por el confort que ofrece, y tal vez un asunto muy halagüeño por la cual mucha gente decide vivir en las ciudades, porque mira, hay mejor atención médica muchas veces, la parte de la tecnología se maneja con mayor facilidad. Tal vez las universidades, los colegios, los estudios están allí, es más fácil hacer transacciones comerciales y un sinnúmero de cosas que tiene a favor el vivir en las ciudades. Pero también la inspiración nos enseña que tiene una cantidad de problemas también que pesan más los problemas que hay en las ciudades que las cosas que están a favor de las ciudades. Es decir, cuando ponemos en una balanza, si vivir en la ciudad es mejor, por las cosas que se hacen en la ciudad es mejor vivir allá, o por los beneficios que se vive, que es mejor no vivir en las ciudades, vamos a darnos cuenta que pesa más el no vivir en las ciudades. Tiene resultados de valor eterno. El no vivir en las ciudades es más favorable para la educación, para el desarrollo del carácter de nuestros hijos y para el desarrollo y nuestro crecimiento espiritual. Es mucho más favorable vivir fuera de las ciudades, es decir, vivir mejor en el campo, en un lugar apartado, en medio de la naturaleza. Pero sé que muchos creen, y hay muchas cosas a favor, ¿verdad?, de vivir en las ciudades. Pero encontré una cita, hermanos, que llamó poderosamente mi atención. No la había leído en ese contexto y quiero invitarte a leerla en el libro de Segunda de Corintios. El apóstol Pablo, este grande de Dios, escribió aquí en Segunda de Corintios capítulo 6, el verso 17. Segunda de Corintios capítulo 6, el versículo 17 dice de la siguiente manera, esta cita muy poderosa en el contexto de que hay que evangelizar las ciudades sin vivir en ellas. Alejarnos, dice, por lo cual salid de en medio de ellos, de en medio de los paganos, de los corruptos, de los corrompidos tal vez, y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y eso está dado en el contexto, hermano, de salid, dice, salid de en medio de ellos, de los pecadores, podríamos decir, de los inmorales, de los que no honran a Dios, de los que no respetan la ley de Dios. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y escucha lo que dice el versículo 18, que me encanta también leer el versículo 18 acá. Dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Bendito el Señor por esta declaración, hermanos. Cuando salid de en medio de ellos, hay que huir, hermanos, de Babilonia. Urgente salir de Babilonia. Urgente salir de esas grandes metrópolis donde están llenas, donde están atestadas de pecado, de gente inmoral, de gente que solamente tiene sus pensamientos de continuo al mal. Están maquinando el robo, están maquinando la promiscuidad, están maquinando el pecado en todas sus formas. Entonces Dios pide a su pueblo que se aparte, que se aleje. Y entonces aquí quiero compartir una cita de las que hemos encontrado en estos escritos inspirados de Elena White, cuando ella declara esta cita muy importante. Dice que como pueblo de Dios, mira cómo dice esta cita hermosa, como pueblo de Dios, como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades. ¿Quiénes debemos salir de las ciudades? El pueblo de Dios.
los que guardan los mandamientos de Dios deben abandonar o deben salir de las ciudades, tal como lo hizo, y nos presenta un ejemplo lindo aquí, hermanos, tal como lo hizo Enoc. ¿Ve? Debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Textualmente lo está diciendo aquí la sierva, la mensajera del Señor. Trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Es bueno que tú vayas, hagas tu obra, no solamente el trabajo material para ganarte el sustento de la vida, sino el trabajo espiritual, el trabajo misionero, evangelizar, pregonar a las ciudades, y que tú puedas retornar a tu casa en esa quietud, en la frescura que ofrece el campo, en la tranquilidad que ofrece el campo, volver a vivir allá para que tú puedas dormir plácidamente, para que tu sueño sea reparador y tranquilo en medio de la naturaleza, en la frescura que ofrece la naturaleza, y no de pronto en el bullicio y en el estrés que nos presentan las grandes metrópolis, las grandes ciudades. En la medida, hermanos, de lo posible, nuestras instituciones, ese es otro consejo que da la mensajera del Señor, debieran estar ubicadas fuera de las ciudades. Nuestras instituciones como colegios, ¿verdad? Debieran estar fuera de las ciudades, sanatorios, clínicas, debieran estar allí fuera de las ciudades. Debemos tener obreros para estas instituciones, claro que sí. Y si están ubicadas en las ciudades, eso significará que sus familias, o que las familias de nuestra gente, deben estar cerca de ellas, de esas ciudades, de esas personas también. Y aquí hay una cita que quiero compartir contigo, una cita muy valiosa. Esta cita inicia diciendo que el Señor desea que su pueblo, ¿ve? Entonces mira que esta cita es valiosísima en ese contexto. Claro, esta cita está dada en el contexto de que el pueblo de Dios debe abandonar las ciudades. Dice, el Señor desea que su pueblo se traslade al campo. Pregunta, ¿qué es lo que el Señor desea de ti y de mí en este tiempo final, cuando las ciudades están tan corrompidas y tan llenas de pecado? El Señor desea que su pueblo se traslade al campo, para que puedan establecerse en la tierra, puedan cultivar sus propias frutas y hortalizas. ¿Estás escuchando esto? Nosotros tenemos que aprender a cultivar los productos de la tierra, la fruta, las hortalizas, y también otro aspecto que menciona aquí es, y donde sus hijos puedan ser criados en contacto directo con las obras de Dios, los ríos, los arroyos, las mariposas, los animales, las obras de Dios manifestadas por medio de la naturaleza, en contacto directo con las obras creadas por Dios. También dice la cita, llevad a vuestras familias lejos de las ciudades. Ese es mi mensaje, dice la sierva del Señor, ese es mi mensaje. Y justo en la recta final, sí, es que estamos hablando en temas, estos temas, hermanos, están dados en el contexto del fin del mundo, donde ya las ciudades estarán, escúcheme la expresión, atestadas, llenas de maldad, llenas de corrupción, llenas de pecado, no es otra cosa. Y por eso Dios invita a su pueblo a salir, a vivir en un lugar apartado. Eso facilita la comunión con Dios, facilita el momento para la oración, facilita el momento para el desarrollo del carácter, facilita la oportunidad de exaltar a Dios por sus obras creadas, cuando tú puedes volver a Dios al mirar los ríos, las plantas, los animales. La verdad debe ser dicha, hermanos queridos, claro que sí. Y esto estamos diciendo la verdad con relación a este asunto de que debemos abandonar las ciudades, ya sea que los hombres quieran escucharla o pasarla por alto, pero la verdad debe predicarse, la verdad debe decirse. Las ciudades están llenas de tentaciones. Es un privilegio vivir en las ciudades. Tú tienes facilidad para tener conectividad con internet. Tú tienes facilidad para la parte médica. Tú tienes facilidad para las compras de una cosa que quieras y otra. Muchas facilidades. Pero vuelvo y digo lo que mencioné al principio. Cuando colocamos en una balanza esas cosas halagüeñas que hay en las ciudades, no suman o no fortalecen, no ganan, ¿verdad?, la confianza para decir, hombre, yo mejor me quedo con esto en detrimento de esto. Yo creo que lo otro que se brinda en el campo es mucho más halagüeño. La vida del campo es mucho más halagüeña que la vida en las ciudades. Debiéramos planificar nuestras obras de tal manera, hermanos y hermanas, que mantengamos a nuestros jóvenes, a nuestras señoritas, a nuestros niños tan lejos como sea posible de esta tentación, de la corrupción, del pecado que hay en las ciudades. Tenemos que ir a las ciudades, tenemos que aprender a manejarnos en las ciudades, claro que sí, pero no hacer vida en las ciudades. Hay quienes tienen que vivir en las ciudades, claro que sí.
No todo mundo abandonará las ciudades para irse a vivir al campo. De hecho, tenemos que aprender a vivir en el campo. Y sabes, hay una cita más que quiero entregarte. Una cita muy, pero muy valiosa que dice, hablando de este asunto de las ciudades deben ser tratadas, dice la sierva del Señor, las ciudades deben ser trabajadas desde puntos ubicados fuera de ella. Yo creo que más claro no canta un gallo con relación a esta instrucción que Dios nos está dando. Deben ser trabajadas las ciudades desde puntos ubicados fuera de ella. Dijo el mensajero de Dios. ¿No hay que amonestar las ciudades? Pregunta, ¿no? ¿Se amonestarán las ciudades? Y la respuesta a esa pregunta es un contundente sí, una afirmación sí. Pero mira lo que dice, pero no con el pueblo de Dios viviendo en ellas, en las ciudades, sino por medio de sus visitas a las ciudades para advertir a los habitantes de lo que está por sobrevenir a la tierra. Dice la inspiración, mis hermanos, y es una inspiración válida para nuestro tiempo, para que tú lo recibas en tu corazón. Porque sabes, cuando la iniquidad abunda en una nación, siempre se ha de escuchar una voz de amonestación e instrucción. Y hoy en las ciudades abunda la maldad, abunda la iniquidad. Por lo tanto, también debe escucharse la voz de una amonestación, la voz de una instrucción que dice, este es el camino, anda por él. Así como abunda la iniquidad en medio de las ciudades, tiene que también escucharse la voz de instrucción, la voz de amonestación de ese mensajero de Dios, de ese hijo de Dios que advierte al mundo del mal que vendrá, tal como como la de Lot, ¿no? Que fue oída en Sodoma. Lot levantó su voz en Sodoma. Pero Lot, escúchame bien, que hay una cosa positiva, pero también hay una cosa positiva de la experiencia de este gran hombre. Lot podría haber evitado muchos males a su familia, como también tú, mi querido hermano, mi querida hermana, puedes evitar muchos males en tu familia si tomas la decisión correcta. ¿Y qué males pudo haber evitado Lot, que no los evitó? Si hubiese instalado su hogar en una ciudad, escúchame bien, si no hubiera instalado su hogar en esa ciudad malvada y corrompida, porque Lot instaló su hogar en una ciudad como la que te acabo de mencionar, corrompida y malvada. Y hay mucha gente que prefiere irse a vivir a la ciudad teniendo sus hijos, sus niños pequeños, y allá sus niños aprenden la corrupción que hay en la ciudad, los males, porque muchas veces el papá no tiene tiempo y la mamá no tiene tiempo de instruirlos, de hacerles el culto. Y esos niños van creciendo viendo televisión, viendo las prácticas que se hacen en las ciudades, ¿verdad? Las ciudades necesitan ser amonestadas por los hijos de Dios que viven en el campo y que visitan las ciudades para ser reprendidas, para enseñarle a la gente el temor de Dios. Pero dice también, Enoc caminó con Dios y sin embargo no vivió en medio de una ciudad contaminada con toda clase de violencia y maldad. Enoc caminó con Dios y no vivió en una ciudad, vivió en un lugar apartado, claro que sí. ¿Y qué nos corresponde hacer a nosotros? Lo mismo también, como Lot en Sodoma. Son ejemplos que tenemos vívidos, claros. Y sabes, a mí me llama poderosamente la atención el hecho de que dice, al hablar de Cristo Jesús, José y María escogieron un lugar apartado para la vida y el crecimiento y el desarrollo de ese hijo que llegaba. Un lugar apartado en las orillas de Nazaret, si no me equivoco, dice la sierva del Señor. Un lugar tranquilo. Allí se desarrolló nuestro Salvador en medio del campo, en medio de la naturaleza. Y sabes, quiero darte la última cita que encontré hablando justamente de este tema que a veces no se le presta tanta atención en medio de la iglesia, que se hace caso omiso, hablando de la salida, de la huida, de la salida al campo, de abandonar las ciudades. Enoc, mira lo que dice la cita. Enoc no instaló su morada entre los impíos. Voy a leértela, tal vez no aparece aquí en pantalla, pero te la voy a leer. Enoc no instaló su morada entre los impíos. Dice, se ubicó con su familia
donde la atmósfera fuera lo más pura posible. Tal vez es un consejo que tú y yo, mi querido hermano, mi apreciado amigo, podemos seguir. Instalar nuestra morada, nuestra familia, nuestro hogar, nuestra casa, donde la atmósfera fuera lo más pura posible. ¿Y dónde es la atmósfera más pura? Pues en el campo, ¿verdad? En un lugar apartado, porque en las ciudades el humo, la polución, tanta cosa, las empresas, las fábricas, todo eso hace que el ambiente, la atmósfera esté contaminada y afecta también tu salud. Pero Dios desea que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que por donde tú mires, por donde tú observes, es mucho más favorable vivir en un lugar apartado en medio del campo que vivir en las ciudades atestadas de maldad y de pecado. De vez en cuando visitaba a los habitantes del mundo para darles el mensaje que Dios le había dado. Esa era la experiencia de Enoc. Y dice que Enoc caminó con Dios. Y eso era lo que él hacía. Vivía en el campo, vivía en la ciudad, pero iba a amonestar a las ciudades. Y Enoc caminó con Dios a tal punto de ser trasladado al cielo. Y tú y yo queremos tener también la misma experiencia de Enoc, poder ser un día trasladados al cielo sin conocer la muerte, en el caso de la experiencia de Enoc. Pero tú, aunque tengas que morir, que tengas el privilegio también de ser llevado al cielo. Y saben, hermanos y hermanas, queridos amigos, después de proclamar su mensaje, siempre llevaba consigo a su lugar de retiro a algunos que habían aceptado la amonestación. Y ese nos corresponde, ir a traer a los que están allá en la ciudad. Después de proclamar su mensaje, siempre llevaba consigo a su lugar de retiro a algunos que habían aceptado la amonestación de Dios. Esa gente que está en las ciudades y que acepta el llamado de Dios, vendrán, claro que sí, vendrán a vivir en un lugar apartado, en un lugar tranquilo, para esperarle el pronto retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así será. Pero mientras tanto, tenemos que seguir predicando, amonestando las ciudades y convirtiendo a tantas personas como sea posible, o por lo menos dándoles a conocer las amonestaciones de Dios, lo que Dios quiere para ellos, para que alcancen salvación, porque finalmente, mis hermanos y mis amigos, las ciudades serán visitadas por los juicios de Dios. ¿Y por qué los juicios de Dios caerán sobre las ciudades? Por la cantidad de pecado, la cantidad de maldad, porque la gente ha invalidado en las ciudades la ley de Dios, porque la gente hay multitud de pecado, falta el temor de Dios en esos lugares. Y no estoy diciendo que tal vez en el campo no haya maldad, no haya pecado, también lo hay. Pero el consejo de Dios es en menor grado quizá, y es un ambiente más tranquilo y más favorable para el desarrollo de tu vida espiritual, de tu carácter, de tu vida, en todo el sentido de la palabra. Gracias por estar atento aquí a nuestro mensaje en esta hora. Es urgente salir de Babilonia, es urgente salir de las ciudades, es urgente consagrar nuestra vida al Señor, es urgente, querido, que nos entreguemos a Dios. Yo creo que es menester que compartas este video con el mundo entero. Hay tantas personas que están viviendo plácidamente en las ciudades sin saber que si quieren obtener la salvación de sus almas, de sus vidas, es menester que huyan, ¿verdad? Que huyan de las ciudades. Mira que Lot y su familia fueron sacados de las ciudades de Sodoma y Gomorra, porque esas ciudades iban a ser destruidas por los juicios de Dios. Pero la mujer de Lot tenía su mente y su corazón allá puesta. Ese es un ejemplo para quienes vivimos en este tiempo, cuando echamos raíces en las ciudades, ¿verdad? Cuando tenemos tantos nexos, cuando tenemos tantas posesiones, cuando tenemos tantos vínculos, tanta relación con la ciudad, en el comercio, el mercantilismo, la conectividad, y no queremos apartarnos para consagrar nuestras vidas a Dios. Y entonces la mujer de Lot, la esposa de Lot, es un ejemplo vívido de aquellos que echan raíces en las ciudades, de aquellos que están apegados a los bienes materiales, y que cuando el Señor lanza esa instrucción, cuando el Señor lanza esa invitación, les cuesta a muchos abandonar, huir, salir. Que tú no seas uno de esos, mi querido amigo, mi apreciado hermano, sino que cuando recibas el llamado de Dios en el momento indicado, porque todo tendrá un momento, habrá un momento donde Dios
dará la instrucción, la indicación para salir, para abandonar las ciudades y para vivir en lugares apartados. Conéctate aquí con nuestro canal, porque justamente estaremos compartiendo esos mensajes para que tú recibas la instrucción y sepas en qué momento, bajo qué circunstancias, cuándo debes abandonar las ciudades y ubicarte allí en los lugares apartados para consagrar y para esperar a el pronto regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este es tu canal Ansias del Cielo y te invito para que te suscribas aquí, invito para que le des like a este video, claro que sí, y para que compartas este video con tantas personas como sea posible. El algoritmo de YouTube va a recomendar este video si tú le das like, si tú te suscribes al canal. Hay gente, hay hermanos lindos alrededor del mundo que consumen, que ven, que disfrutan de este contenido, pero que aún no se han suscrito. Yo te invito para que si tú eres una de esas personas, por favor te suscribas a nuestro canal. Y de esa manera contribuyes, de esa manera nos ayudas a que este evangelio sea predicado en el mundo entero. Y sabes, Cristo Jesús pueda venir por ti y por mí, porque como lo hemos dicho en este canal, en nuestras transmisiones y en nuestros videos, yo quiero ir a casa. Y tú, estoy seguro que tú también quieres ir a casa. Yo soy Luis Alfonso Fori y este es tu canal Ansia del Cielo, y yo deseo que tú tengas más fuerza en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde. Nos vemos entonces en nuestro próximo video. Chao, chao, chao.